Queridos hermanos, la primera lectura tomada del capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, conocido como el Concilio de Jerusalén, por allá por el año 49, después de la resurrección del Señor, surge un problema en Antioquía. ¿Cuál es el problema? Comienzan a convertirse del paganismo muchos hombres y mujeres, se hacen cristianos, y la comunidad está creciendo en Antioquía. De hecho, en Antioquía es donde por primera vez se le dice cristiano a los seguidores de Jesús. Bajaron unos de Jerusalén, ni siquiera eran enviados por los apóstoles encargados de la comunidad en Jerusalén. Es bueno que veamos, mis queridos hermanos, que a veces en la iglesia mucha gente que está alrededor de la autoridad, dígase del Papa, de los cardenales, de los obispos, comienza a inventar cosas sin que la iglesia lo autorice. Pero nuestra iglesia se dirige siempre por una cabeza. Nuestra iglesia, desde que comenzó, tiene a alguien al frente que, asistido por el Espíritu Santo, dictamina no lo que le conviene a él, sino lo que le conviene a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Sepamos, mis queridos hermanos, que nosotros no comenzamos, no caminamos, cada quien haciendo lo que le parece bien. Si los sacerdotes, nosotros en la diócesis de Puerto Plata, hiciéramos todo lo que a mí me conviene, lo que me parece bien, y no consultáramos con nuestro obispo, Monseñor Julio César, entonces la diócesis sería un desastre. Cada quien haría lo que quiera. Sin embargo, lo que nos manda el Señor es que guiemos el rebaño, pero en coordinación y en obediencia con la cabeza, con el Papa Francisco, a través de nuestro obispo Monseñor Julio César. ¿Qué pasó entonces en Jerusalén? Los que bajan de Jerusalén a Antioquía dicen: no, es que esos nuevos cristianos se tienen que circuncidar, y la circuncisión es una ley judía, y prácticamente eran los judíos los que se circuncidaban, era a ellos. Eso era una costumbre de un pueblo y de una religión. Un modo de vivir como el cristiano no podría tener como parámetro la circuncisión para decir quién se salva o no, porque el que marca la salvación de los cristianos es Cristo. Entonces Pablo se va a enfrentar a los que bajan de Jerusalén, que eran cristianos. Y este problema no se va a resolver en Antioquía. Hay que subir a Jerusalén, donde están Pedro y Santiago el menor, el pariente del Señor. Y ellos dicen: no le vamos a poner más carga que la indispensable a esta persona. Y vean cómo trabaja nuestra iglesia. Es un modelo de este que comenzó. Lo que a veces la dañamos somos nosotros, los que estamos aquí en el siglo XXI. A veces cometemos errores y tomamos decisiones. Pero bueno, ni siquiera la carta se le entregaron a Pablo y a Bernabé, sino que mandaron a Judas y mandaron a Silas para que leyeran la carta en la comunidad. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no ponerle más carga que la indispensable, que se atengan de comer carne sacrificada a los ídolos, que se atengan de la sangre de animales estrangulados y de la fornicación. Eso era lo que le mandaba a decir la comunidad de Jerusalén a los que estaban en Antioquía. Resulta, mis queridos hermanos, que eso, aquí nadie, yo no conozco ningún puesto donde vendan carne sacrificada a los ídolos. Era un asunto de ellos, y de hecho la carne sacrificada a los ídolos era más barata, por eso mucha gente la compraba, incluyendo algunos cristianos. Si se la vendían en los mercados a 20, pues yo supongo que la vendían a 5 en los santuarios de los ídolos. Y por eso los cristianos le dicen:
no vayan a comprar esa carne. Y la fornicación, que es un mal que nos ataca hoy más que nunca. La fornicación, pareja, por ejemplo, unida, esposo de 15, 20 años y todavía no deciden casarse por la iglesia, bendecir su matrimonio, y están en fornicación en su propia casa. Gente jóvenes que tiene la posibilidad de tener un hogar, una pareja, un matrimonio santo, pues vive la vida de soltería por ahí, porque le es más fácil deshacerse de una persona que no le gusta ya o que se le fue el amor. Y este asunto no es cuestión de gusto que se ve el amor, sino de un proyecto familiar en el Señor. Por eso tanta gente anda por ahí tirando la toalla antes del primer round, porque no saben ni siquiera lo que van a hacer a la hora de elegir a una pareja. Anoche tuvimos aquí una celebración en la parroquia, muy reducida, muy familiar, de una pareja que cumplía 50 años de casado. Aquí tuvimos la celebración, doña Josefina y don Osvaldo Pla, estaban de cumpleaños, 50 años. Y dentro de ese grupito que estaba aquí celebrando, habían 4 parejas de 50 años de casado. Y están felices, viviendo el amor. ¿Que hay problemas? Sí. ¿Que hay dificultades? Donde quiera la va a encontrar, pero con el Señor se puede. Cuando es el Señor el que ilumina y te alimenta con su cuerpo y su sangre, vienen dificultades. ¿Quién dijo que no? Todos la tenemos, hasta los que no estamos casados tenemos problemas. Sin embargo, es en la mano de Dios que está nuestra fuerza. Por eso, apártense de la fornicación. Y si yo puedo prestarle una mano para eso, pues sepan que la iglesia está abierta para el matrimonio. Usted me dice cuándo se casa y arreglamos los papeles. Venga. El capítulo 21 del libro del Apocalipsis, Juan es transportado en éxtasis por un ángel y le muestra la ciudad santa, la Jerusalén celeste que viene del cielo. Ella es como una luz que ilumina. Fíjense que esta ciudad ilumina, se ve como si fuera una luz encendida. Dice Juan que vio de lejos o en éxtasis, en oración, pudo ver la ciudad. Entonces, ¿qué le parecía a Juan esto? Le parecía una joya lúcida, brillante, reluciente. Y esta ciudad tiene algunos elementos. Dice que la ciudad tenía 4 basamentos con 3 puertas cada una. 3 por 4, 12. Llevaban los nombres de las tribus de Israel. Pero esa ciudad también tenía 12 basamentos, 12, vamos a decirle, pequeñas columnas donde estaban cimentado el edificio. Tenía 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. La nueva Jerusalén celeste que iluminará el mundo tiene que coger lo mejor del pueblo de Dios, lo mejor de su historia, la fidelidad de su pueblo, pero también nacerá de la predicación de los apóstoles del Señor. Por eso va a iluminar. Y dice Juan que le pareció interesante, no vio templo en esa nueva ciudad. ¿Por qué? Porque toda la ciudad era el templo, el Cordero era el templo. Dios habitaba donde Él quería y no estaba limitado por un pueblo hebreo, no estaba limitado por una raza, ni por el templo de Jerusalén. Donde quiera que el Señor se quería hacer presente, ahí estaba. Y dice Juan, esta ciudad no necesitaba luz, ni sol, ni luna, porque el Cordero era su sol
era el que le iluminaba a nosotros, iluminados por el Espíritu de Dios. Y poder tener la conciencia, mis queridos hermanos, que a veces nosotros, en la realidad en que vivimos y nos movemos, y que a veces no queremos salir, tú eres imagen de Dios, tú eres una luz de Dios. Y tomar conciencia de eso. Señor, cuando peco yo soy imagen tuya. Sí, sigue siendo imagen del Señor, aunque te oscurece, porque te aparta tú de la luz. No que el Señor te aparta de su gracia, nosotros nos apartamos. Por eso mantener esta relación de amistad, de oración, de entrega con el Señor va a permitir que la iglesia ilumine al mundo. Nosotros tenemos que iluminar al mundo, mis queridos hermanos. Donde quiera que llegue uno de nosotros, un cristiano se debe distinguir. El cristiano debe ser, no es que usted ande con una ropa que diga, bueno, imagínense si yo me voy con esta ropa de consagrado y ustedes me ven en la sirena, algunos se reirán, el padre se puso loco y se le olvidó quitarse la ropa en la iglesia. Y no es que el cristiano ande con un flu o con un traje, es que el cristiano viva en medio de los demás, uno con los otros, pero siendo diferente en obrar nosotros. Que cuando hay que hacer el bien, usted esté dispuesto a hacer. Que cuando hay que hacer una oración, usted la haga, en vez de maldecir, bendiga. En vez de usted trancar el paso, cede el paso. Y entonces nosotros vamos a ir cambiando la imagen de una sociedad que cierra, y lo del cristiano es abrir la puerta de la salvación. Fíjense que cuando tiene 12 puertas de estas murallas cimentadas sobre los apóstoles, esta ciudad se convierte en puerta para la salvación del mundo. Pero dice Jesús en el Evangelio de Juan: si me aman, guardarán mis palabras. Y el que guarde mi palabra, mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada en él. Interesante, mis queridos hermanos. Muy interesante. Porque a veces nosotros oramos, pedimos al Señor y queremos, incluso hay realidades, momentos en que uno quisiera orar por un enfermo y como que el Señor le devolviera la salud a ese enfermo, y nosotros quisiéramos tener la seguridad de que el Señor está obrando por medio nuestro, de que el Señor está en nosotros. ¿Ustedes saben qué? Tendríamos que revisar el amor que le tenemos al Señor Jesús, porque dice el Señor: si me aman, guardarán mis palabras. Y mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada en él. Estamos amando poco al Señor, pero queremos que el Señor venga. Y resulta que el Señor quiere que nosotros le abramos el corazón. Pero no es que yo diga que yo amo al Señor. Qué bonito, usted diga, yo amo al Señor. Ámelo en el hermano, ámelo en el que no le acepta a usted, ámelo en el que le odia, en el que le ha hecho daño, en aquel que le ha hecho que usted pierda su trabajo, en aquel que ha llamado a la radio y ha dicho que usted se robó un dinero cuando usted ha pasado hambre, incluso necesidades para mantener una vida intachable delante de su familia y de la sociedad y de su iglesia. Ámalo ahí, ama al Señor en ese que te hace daño. Imitemos a Jesús cuando Jesús, muriendo en la cruz, clavado, sabiendo que moría por el mundo y que muchos se burlaban de él, incluso por eso que se burlaban de él, él estaba muriendo también por ellos. Jesús se atreve a decirle: Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Y Jesús le está diciendo: mire, yo le estoy diciendo esto a ustedes porque yo me voy, pero mi Padre le va a enviar a ustedes el Espíritu Santo, que vendrá en nombre mío, pero es el Padre que lo va a enviar. Y Él le irá recordando a ustedes todas las cosas que yo le he dicho y que he hecho delante de ustedes. No tengan miedo, dice el Señor. No sean cobardes. Tenemos tantos cristianos cobardes que no se atreven ni siquiera a abrir la boca de decirle al mundo: Cristo está vivo. No nos atrevemos a evangelizar. Por eso la paz que el Señor hoy nos está dejando
¿Cuál es la paz? La paz no es el fruto del triunfo de la guerra del más fuerte. A veces creemos que la paz que puede dar el mundo es cuando el más fuerte subyuga al débil, ganó y ya no hay cómo enfrentarlo. No. Ustedes saben cuál es la paz que el Señor da. La paz que acepta al otro tal cual es. Tú eres hombre, por ser hombre te acepto. Tú eres mujer, por ser mujer te acepto. Eres mi hermano, eres extranjero, eres dominicano, somos compañeros de trabajo, somos cristianos. A veces tú te subes o te bajas, yo te acepto como tú eres y podemos vivir en paz porque somos cristianos, porque el Señor es el que media nuestra relación, porque el Señor es el que vive entre nosotros. Eso era lo que hacían la comunidad de cristianos, y la gente podía decir: mira, se aman, mira, se respetan, mira cómo se quieren, cómo comparten, cómo perdonan. Por eso, mis queridos hermanos, el hecho de que Jesús nos dé su paz es como la garantía de que vamos a vivir bien. Dice el Señor: yo me voy al cielo, y si realmente ustedes me aman, se alegrarían de que yo vuelva al Padre, porque en otro evangelio dice el Señor: todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo se lo concederé. Con esto termino. Dice San Agustín, esa realidad del amor de Dios, más o menos es así la frase. Dice que el amor es una realidad tan profunda y hermosa, una realidad mental, que sin él los ricos serían pobres, y con él los pobres se hacen ricos. Porque es una realidad que hace que uno salga de su egoísmo, salga hacia el otro, al encuentro del necesitado, e incluso al encuentro de aquel que no necesita mucho, pero que cuando nos enfrentamos nos entendemos como distintos, pero que necesitamos para sentirnos que estamos vivos y somos hermanos, sabernos cristianos, que podemos compartir un espacio, que podemos compartir la casa, el hogar, que podemos compartir la iglesia, el ministerio. La relación, mis queridos hermanos, cuando es mediada por el amor de Dios, entonces tiene sentido. Hay que pensar lo que vamos a hacer antes de realizar algo que vaya en contra del amor que el Señor nos ha dejado y que nosotros proclamamos, y que a veces le hacemos creer al mundo que lo vivimos y estamos lejos de lo que Dios quiere. Pidámosle al Señor que nos ayude. Pidámosle al Señor, mis queridos hermanos, que en este día en que Él está orando y dejando la promesa del Espíritu, porque se va, ya el próximo domingo celebramos la ascensión del Señor, nosotros como iglesia sepamos darle a conocer al mundo que Cristo vive, que Cristo está entre nosotros santificándonos. Amén.